Jesús no fue huérfano, ni ciego, ni sordo, ni tampoco anciano. No probó la amargura del desahucio, la viudedad, el desempleo o la parálisis progresiva. No tuvo que humillarse a pedir un favor para dar de comer a los suyos. Fue condenado a muerte, pero no se vio obligado a admitir que era culpable. Oiga eso. Pelegrín Castillo es diputado de la República y ex candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista. Recientemente oficializó su alianza para apoyar la candidatura de Danilo Medina y el PLD. Nació el 22 de abril de 1956 en la ciudad de San Francisco de Macorís. Es hijo del abogado Marino Vinicio Castillo y la señora Sogela Semán. Es el mayor de sus hermanos. Creció en el seno de una familia de abogados y políticos con una larga tradición de participación en las luchas patrióticas por la independencia y la restauración de la República. Ha sido el cuarto legislador de su familia. Ahora mismo, este libro, Los 365 Nombres de Cristo, me tiene cautivado. Lo leo, lo recomiendo, lo disfruto, lo difundo. Es más, le he pedido a las Paulinas que pidan más y parece que se ha agotado. Desde los primeros años de su adolescencia, mostró un gran interés por la lectura, especialmente los temas históricos y por la política. En el 1984 se casó con la doctora en medicina Dagne Arbaje, con quien ha procreado 3 hijos. Amante de la pesca, la buena lectura, católico practicante y político aspirante a un Estado moderno respetuoso de la ley. La revista 110 agradece muchísimo a Pelegrín Castillo recibirnos a Gracie de la Cruz y a un servidor aquí en su casa para conversar sobre temas importantes que en este momento en que se debaten esos temas a nivel nacional, nosotros queremos hablar con los candidatos o los posibles candidatos. Reiteramos nuestra valoración y aprecio a este recibimiento que nos da en su casa. Y quisiéramos comenzar con Pelegrín, con aquello de que, ¿cómo él se define? ¿Cómo tú te defines como político? Ante todo, muchas gracias. Gracias por visitarme en mi hogar, que es su hogar. Y un saludo a los amigos y amigas televidentes que van a seguir esta serie de entrevistas con los dirigentes políticos que aspiramos, tenemos proyectos políticos, presentes o futuros. Yo me defino como una persona que trata de ser coherente, auténtica, como un dominicano que tiene un firme compromiso con la nación. Cuando digo la nación, me estoy refiriendo a un concepto que va más allá del pueblo. Siento que tengo deberes con mis antepasados, con las generaciones de dominicanos y dominicanas que lucharon por legarnos un país. Siento que tengo compromisos con las generaciones presentes, pero sobre todo siento que tengo un compromiso muy fuerte con esos dominicanos y dominicanas que no han nacido, que es una visión que guía mucho mi acción en la vida y en la política. También siento que soy un ser humano que trata de pasar por la vida haciendo el bien. En este sentido, como cristiano, tengo un modelo. Y esa
expresión, pasar por la vida haciendo un bien, yo creo que es una buena divisa para todos los que nos identificamos con ese modelo. ¿Cuándo ese gusanito de la política empezó a caminar por su cuerpo, en su mente? Mira, desde que yo era muy niño, yo tenía inquietudes, preocupaciones por la política, por el acontecer político. Crecí en un ambiente de mucho pluralismo y de mucha efervescencia política. Nosotros vivíamos en un vecindario que estaba muy politizado. Éramos vecinos, por ejemplo, de don Odalis Fiallo, el hermano de Viriato Fiallo. Y yo desde muy pequeño, que era muy precoz, me reunía siempre a conversar con los adultos. Esa era una actitud de vida. El niño que se reúne con las personas mayores o está en el medio de las personas mayores oyendo, interviniendo, opinando, metiendo, como me decían en esos tiempos, metiendo la cuchara. Pero me aceptaban porque era gracioso ver un niño, por ejemplo, en una reunión de mayores hablando de política. Lo recordaba el otro día no, hace algunos años, Hugo Collado, que murió, que vivía junto a nosotros ahí en esa comunidad de la Benigno Filomeno Rojas, que Max Enrique Ureña, que era parte de los habitués a esas reuniones, hizo un vaticinio sobre este niño político precoz. Y la verdad es que desde muy pequeño a mí me ha atraído la vida pública, o mejor dicho, el debate de las cuestiones políticas. Pero no podemos confundir eso con aspiraciones a la presidencia. Realmente yo tengo una vocación política que cuando me gradué de la universidad no tuve ninguna duda en saber que mi vocación era la política, que yo no, aunque me había formado para el derecho, aunque hice muy buena escuela, tuve magníficos profesores, saqué de las mejores notas, mi vocación profunda era la política, y en ese momento estábamos formando el partido y no tuve ninguna vacilación en dedicarme en cuerpo y alma a tiempo completo. Y en ese momento yo me dedicaba a tiempo completo a la política, pero no por una aspiración personal. Tú me dices, ¿aspira a la presidencia? Sí, yo aspiro al liderazgo de la nación, yo aspiro a que la visión que tengo de la nación se plasme en la vida pública nacional, más que yo mismo ser presidente. Obviamente, me gustaría, si el pueblo dominicano me da el mandato en algún momento futuro, poder llevar a cabo la visión que tengo. Pero lo más importante para mí no es tanto el proyecto presidencial, sino que esa visión de nación que he ido madurando a lo largo de mi vida se pueda impulsar, se pueda concretar. Y eso yo lo voy a hacer en todos los escenarios en que me toque actuar. Lo he hecho en el Congreso, lo he hecho en la cátedra universitaria, en los medios de comunicación, y lo seguiré haciendo en el futuro donde Dios disponga, porque eso sí, tengo que estar disponible para el servicio público. Mirando hacia atrás, ¿qué materia le gustaba, disfrutaba más en el colegio? Mira, yo no tenía también duda de que mi fuerte eran las sociales. Yo era muy buen estudiante de sociales, todo lo que tuviera que ver con historia, con literatura, con filosofía, con economía. Yo tenía mucha facilidad. Incluso se nota, en las notas mías se nota el contraste entre las materias que a mí me gustaban y las materias que no me gustaban. Yo no era muy buen estudiante en matemáticas, en ciencias exactas. No me iba muy bien ni en física, ni en química, ni en matemática, ni en álgebra, ni en trigonometría. Estudiante promedio y a veces con algunas dificultades. Pero realmente también con el tiempo me he dado cuenta de que me gusta mucho la ciencia.
estudiando filosofía de la ciencia, estudiando la historia de la ciencia, viendo el impacto de la ciencia en la vida de la sociedad, de la humanidad. Yo soy de la gente en la política que más tiempo le dedica al estudio de la ciencia y la tecnología. Licenciado, quiero motivar bastante esta pregunta porque ganamos un poquito de tiempo y le doy la oportunidad de que me corrija alguna cosa. Me es fácil conocer su forma de pensar por una razón. Primero, usted no es un político que hay que escudriñar mucho. Siempre ha estado vigente constantemente desde que lo conozco, que es prácticamente el 79, ya tenemos 30 años. Segundo, sé exactamente que no es un abogado litigante, es un político. Sé que lee todo y pone a otro a leer las cosas que usted entiende que sus amigos deben de conocer por los libros que regala. Sé perfectamente que es un gran dominicano consciente de lo que es el verdadero nacionalismo, pero tiene mucho orgullo de ser descendiente de árabes. Es decir, uno conoce bastante de Pelegrín, pero hay cosas que uno no lo logra. Yo, por ejemplo, no me imagino el día a día de Pelegrín ejecutivo, ni en un bufete, ni en la silla presidencial. No sé cómo es el don de mando, o cómo sería el don de mando de Pelegrín Castillo. ¿Cómo usted mismo se concibe en esa dirección? Mira, yo puedo decirle que tengo para la política y para la nueva política que quiero hacer, que quiero difundir, que estoy tratando de difundir, algunos aportes. Yo creo mucho en el trabajo. Yo soy una persona que trabaja permanentemente. A veces incluso me cuestiono si no me excedo. A veces me reclaman, mira, te has involucrado mucho. Y eso es muy importante para la función ejecutiva. También he desarrollado el hábito de trabajar en equipo. Eso me lo ha dado mucho el Congreso. Tengo más que probado que en materias importantes hay que tomar consejo. Una de las cosas que me han ayudado mucho en mi carrera política, en mi carrera pública, es el hecho de que cada posición yo la maduro muchas veces con el consejo de mucha gente, de gente que sabe. He trabajado con gente que me ha ayudado mucho a formarme, porque en cada tema que me involucro, los asesores terminan siendo profesores. Y he también manejado situaciones de conflicto a nivel congresional para conciliar posiciones. Es que el trabajo congresional ha sido prácticamente un programa de gobierno suyo, es decir, nosotros estamos claros. Al mismo tiempo, doctor, tengo muy clara, tanto en términos teóricos como en términos prácticos, porque lo he visto en el Congreso, lo que son los grandes desafíos de la nación. Y voluntad política no me falta. Ahora, ¿soy yo un administrador? Yo no puedo decir que soy un administrador. Y el político no tiene que ser un administrador. El político lo que tiene que tener suficiente inteligencia para buscar, si es necesario, el administrador correcto. Y además para establecer los mecanismos institucionales para que la administración marche. Porque el político en realidad, ¿cuál es la función del político y del líder? Ante todo, anticiparse a los problemas, ver más lejos que el común de la gente. Un administrador maneja el día a día, pero el dirigente político que aspira a ser presidente de su país tiene que ver más allá de la curva, como decía el doctor José Francisco Peñagón. Tiene que ver los problemas, verlos crecer, anticiparse y pensar en las soluciones.
Y además, y esto es muy importante, no tener intereses de tipo particular. Yo, eso sí es un rasgo de mi actitud política. Cuando yo estoy manejando intereses públicos, yo no tengo... Sí, pero en ese aspecto le pregunto porque en cierta forma se me parece un poquito en el estilo al actual mandatario Leonel Fernández, en que a mí no se me ocurre preguntarle cuál es su hobby, porque yo no me lo imagino ni jugando golf, ni me lo imagino jugando billar, ni lo quizás con mucha discusión tiene que llevar al marche. Jugó muchísimas cosas chiquito, pero ajedrez, porque había que pensar, ¿verdad? Pero y al cine, pero quizás presionado. Aquí en esta casa deben haber problemas familiares serios por disponibilidad del tiempo del papá. Porque a lo mejor el papá lee mucho y se queja. A veces me reclama. Seguro que le reclama. Le voy a decir que para el nivel de involucramiento que yo tengo en la vida pública, yo trato de mantener, a veces no es tan fácil, un equilibrio entre mis obligaciones públicas y mis obligaciones. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Qué edad tienen? Criaturas, 3 seres muy especiales que quiero enormemente, hermosos y con muchas condiciones. Y además, una mujer también excepcionalmente buena. Condescendiente, sobre todo. Bueno, ella te ha entendido. Me entiende. Obviamente, a veces, me imagino que le pasa a... Bueno, que tiene otro trabajo. No, ella trabaja. Ella tiene otro trabajo. Creo mucho que ¿Ella es médico o tecnóloga? Ella es médico general, pero con especialidad en administración hospitalaria. Y tiene una maestría en Varna de administración. Sí. ¿Pero qué afición tiene usted? Afición, bueno, la afición mía propiamente es... yo no puedo decir que tengo una afición específica. Hay cosas que yo disfruto. ¿Cómo cuáles? Mira, a mí me gusta mucho ir a las librerías, a ver libros, a comprar libros, a conversar con amigos. Ese es un momento personal. Tomarse un café. Tomando un café. Normalmente en esos ambientes. Eso es trabajo, hombre. Eso es trabajo. Y a comprar el libro que va a leer, y a conversar con los políticos que van al centro Cuesta. Me gusta la pesca. La pesca. Si hay una actividad que realmente me emociona y me desconecta de otras actividades, es precisamente esa actividad. A veces reconozco que no debería dedicarle más tiempo a la pesca. La pesca... eso fue una afición, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros cuando éramos muy jóvenes, el viejo tenía una lancha en Samaná. ¿Vincho Castillo tenía una lancha en Samaná? Qué raro, una ¿no? lancha en Samaná. ¿Verdad? Como Yo que no lo que él nunca como salía que de jamás. Y salíamos a pescar en Curricán, a pescar de noche. No, ellos tienen otro, como una finca en Macorís, que ahí tú vas y te encuentras hasta con una capilla en la pesca de una noche. capilla. Oye, allá. la pesca de noche, amaneciendo, eso es lo más emocionante que puede haber. Y obviamente, ya ahora adulto, yo cada vez que tengo ocasión aprovecho y me voy con mis hijos, especialmente con el más pequeño, a pescar. Lo que estamos haciendo ahí en Romana, en la casa de Vinicio. Salimos a pescar, nos vamos a Catalina y más una diversión muy sana y muy... El político, el politólogo, el científico, el que llega a cierto nivel, generalmente, no tiene un alto grado de religiosidad. En ese nivel, ¿por dónde andas? Mira, yo tengo una vivencia religiosa muy fuerte. Y una vida de fe, trato de vivir una vida de fe coherente. Y cuando miro lo que ha sido mi trayectoria en retrospectiva, yo digo que todo ha confluido para que cada día me acerque más a Dios, cada día tenga más deseo de conocer a Dios y las realidades sobrenaturales. ¿Ora la familia ora? Sí, la familia ora. Y yo oro. Pelegrín,
toda mi vida ahora, en los últimos años, con más conciencia. Sí. Porque hay una expresión que me gusta mucho. Dicen que la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios. Para mí resulta curioso. Yo hablaba con un amigo ateo que me criticaba mucho, me decía que él se identificaba plenamente con mis ideas, con mis posiciones, pero que él no me aceptaba que yo fuera creyente. Y yo le di un argumento de no creyente, porque del ateo yo no iba a meterme en una discusión con una persona atea. Yo le dije, bueno, yo le decía, mira, imagínate, yo estoy involucrado en grandes luchas nacionales, en luchas de mucho riesgo. Estamos hablando, desafiando situaciones que nosotros sabemos que tienen mucho riesgo, mucho peligro, muchas implicaciones, mucha responsabilidad. Entonces yo le daba este argumento. A mí me gusta tener al Señor de los Ejércitos como mi aliado. Hay algo, y es que a mí me da la sensación de que los castillos se comunican por acto de alguacil. Porque el doctor Marino Benicio Castillo, Vincho, Pelegrín, Juárez, Vinicito y Sogelita. Todo el mundo es abogado. El asunto es que, a pesar de que son abogados y son castillos, no tienen las mismas características, como los dedos de la mano, pero a veces son mucho más diferentes que los dedos de la mano. Por ejemplo, nadie sabe quién es Sogelita. Sogelita lleva con Juárez la oficina. Pelegrín no pasa por ahí, y si pasa va a asuntos muy específicos. Vinicio es la gran revelación, ¿verdad? Comunicación. No, de todo, de todo. Que es el interactivo más influyente. Sí, ese señor ha dado sorpresa, ¿verdad? Y pues su papá es de todo un poco y mucho. De todo mucho, no de todo un poco, de todo mucho. Porque también te vas a San Francisco de Macorís y entra a una finca y encuentra cacao, encuentra café, encuentra una capilla, una cosa totalmente diferente a lo que la gente concibe. De Vincho Castillo, te sientes orgulloso y lo has copiado mucho, porque he notado algo, y te lo voy a decir con mucha sinceridad, que las malquerencias que Vincho tiene por algunas posiciones que ha venido asumiendo desde el año 79, tú no las has heredado ni las has asimilado. ¿Qué ha pasado ahí? Doctor, yo tengo una índole que me lleva mucho a la búsqueda de soluciones, a la formulación de propuestas. Y además, yo no soy abogado, yo estudié Derecho. Mi padre es un abogado de raza, penalista, polemista, igual que mi abuelo, que era un gran intelectual, pero fundamentalmente un hombre público muy recio. En la carga genética, ese elemento se acentuó muy fuerte en mi padre y también en mis hermanos. Yo tengo una actitud más propia del político, pero del político que además está asumiendo una visión de Estado. Una visión de Estado. Como yo le razono a algunos amigos que me hacen esa pregunta, yo digo, yo estoy impulsando grandes agendas nacionales. Cuando tengo que confrontar, confronto. Cuando es evidentemente un imperativo, no rehuyo las confrontaciones, pero mi actitud primera es evidentemente la de buscar los acuerdos, la de formular las políticas, y en eso me ha ayudado mucho también mi labor legislativa. Yo pienso que si Vinicio estuviera en el Congreso, fuera una persona más dispuesta a la conciliación, a la formulación de fórmulas intermedias, pero él básicamente su vocación es más ya para la comunicación pública, y es evidentemente lo hace muy bien. Entonces cada cual tiene sus, vamos a decir, cada cual tiene sus talentos. Yo, mi talento
va más orientado y lo quiero desarrollar en la línea de que el país necesita de un esfuerzo grande de unidad nacional para fortalecer su proyecto nacional. ¿A quién se parece más? ¿A su papá o a su madre? Mira, yo creo que tengo muchos elementos de mi padre. Además, en términos de modelo de conducta ética, yo tengo muy claro que el modelo de mi padre es el modelo dominante que yo asumo. Pero ahí yo creo que una carga también de generaciones anteriores. Mi madre es una mujer extraordinaria con mucha vocación familiar, vamos a decir. Eso es muy propio de los árabes, de los descendientes de árabes, son muy familiares. Yo en eso, yo tengo más una línea Castillo. Cuando nos evaluamos, tenemos una línea Castillo. Uno de los rasgos de los Castillos es el desinterés. Sí, los Castillos no son gente que está en la familia, ¿no? Una actitud de buscar, por ejemplo, fortuna, patrimonio, no, eso no está en nuestra índole. Por eso yo no me dedico al ejercicio profesional, nunca, me he puesto la toga muy pocas veces. Ahora, en la familia hay tradición política, porque también mi abuelo fue un hombre público importante, mi bisabuelo fue restaurador de la República, participó en los movimientos de restauración de la República, de los generales de la restauración de la República. Por eso el municipio de Castillo se llama Castillo. Y mi tatarabuelo, eso es bueno que mucha gente no lo conoce, pero es bueno que lo conozcan, era el tío de Ramón Matías Mella. Cuando a Mella se lo llevan preso en 1843 a Puerto Príncipe, se llevan también a su tío y padrino. Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre? Manuel Castillo Álvarez. O sea que en la familia hay tradición muy fuerte política y además de luchas patrióticas, porque eso sí yo lo tengo muy claro, es que llega un momento en que uno se involucra en esta lucha y uno se da cuenta de que uno no se debe a uno mismo, que hay cosas que están por arriba de uno, que están exigiéndole a uno un tipo de conducta que se sale del común. Bien, vamos a una pausa con Pelegrín Castillo y volvemos un momentito. Amigos, seguimos conversando desde la casa del licenciado Pelegrín Castillo, que nos ha dado la oportunidad de conocer otros aspectos de su vida personal y también su visión de la política local. Hay una pregunta que se me quedó pendiente del bloque anterior, que estábamos hablando un poco de su niñez y de su vida familiar. ¿Qué cosa a usted le gustaría cambiar de su persona y por qué? Mira, uno siempre tiene muchas cosas que cambiar y cosas que mejorar. La actitud nuestra y la actitud, entiendo yo que de toda persona debe ser estar muy abierto, muy disponible a mejorar su persona, porque los seres humanos tenemos unas potencialidades tremendas y tenemos también unas limitaciones tremendas. Somos capaces, como decía San José María Escribá, de todos los errores y de todos los horrores. Entonces, reconociendo esa realidad, nosotros que tenemos que estar siempre dispuestos a ser mejores todos los días en lo que hacemos.
Bien, Pelegrín, dijiste una palabrita que yo la he usado mucho, y es la palabra desinterés de un sector de los castillos por bienes materiales. Y no es que no los necesiten, no es que no los busquen, pero no lo hacen con la vehemencia que el resto de los bufetes de abogados lo hacen, y que las necesidades actuales obligan al ser humano a tener un nivel de vida que es el que exige el tiempo, y que mucha gente presupone que a veces hay personas que tienen más bienes, más riqueza que la que tienen. Y lo digo porque soy un testigo de excepción de los cientos, mira que no uso docenas ni uso de unidades, cientos de casos, que por una supuesta relación que la gente supone que tenemos, que no es que no la tenemos una buena amistad, una buena relación, pero no tan frecuente como mucha gente. Muchas personas me piden que quisieran llevar sus casos al bufete, y yo filtro esos casos, es decir, mira, eso no lo cogen, eso no. Me recuerda mucho mi suegro, que si ustedes cogieran todo lo que la gente quisiera llevar al bufete, los 4 no alcanzaran para hacer eso. Por tanto, entiendo que lo de desinterés es un hecho que se puede constatar. Pero por otra, lo mismo con la política, es decir, ustedes son aliados, pero con excepción de la diputación que fue negociada y con excepción de la Dirección de Migración, que no creo que haya sido un regalo, sino algo que tiene un contenido de mucha precaución para consumirlo. De alto riesgo. Sí, es de alto riesgo la Dirección de Migración. Entiendo que ustedes pueden ser perfectamente, tener una participación mayor. Sin embargo, conociendo yo el origen de la fuerza, cuando se fundó, ¿por qué la fuerza ha decrecido en cuanto a los principales colaboradores que ustedes tenían al principio y se han convertido prácticamente como en conciencia nacional? Mira, la fuerza siempre ha sido un partido de minoría militante, porque aun cuando en un momento dado teníamos mucha presencia organizada en todo el país, era una minoría representativa de una visión. Y en la medida en que nos hemos involucrado en muchas luchas más, seguimos siendo minoría. Pero yo creo que está llegando el punto en que esa visión de nación, de Estado, de los problemas nacionales, de las posibles soluciones que nosotros hemos venido representando, va a tener que buscar su propio espacio. En esta coyuntura electoral, esas posibilidades se han cerrado. Pero yo no tengo duda de que esa visión que nosotros mantenemos, que tiene simpatía, que tiene apoyo en muchos sectores de la sociedad, necesita una expresión política más fuerte. Y nosotros en los años que vienen vamos a trabajar para darle esa expresión política más fuerte. Sí, pero tú te has encargado de recursos naturales, límites territoriales, problemas de migración, algunos proyectos de ley que tienen que ver con petróleo. Ahora petróleo. Es decir, yo te dije al principio, prácticamente tus propuestas han sido un programa de gobierno y no ha quedado nada sin hacer, inclusive modificaciones de tipo judicial. Sin embargo, te has diferenciado mucho de inclusive la línea de tu papá, es decir, no se puede decir que es lo mío, exactamente lo mío. Has logrado eso, hasta te veo a veces conviviendo con personas en el Congreso que yo no creo que hablarían jamás con otros miembros de la fuerza. Mira, lo que sucede es que mi misión es desarrollar esa agenda nacional, es fortalecer el proyecto nacional. Y obviamente yo tengo que contar con las realidades de la política nuestra. Si estoy en el Congreso,
aunque pueda tener discrepancia con, ejemplo, el PRD, yo tengo que buscar no agudizar las discrepancias, sino los puntos de coincidencia. Porque si quiero lograr resultados, tiene que ser con una visión. ¿Te apoya en algún proyecto? O en muchos proyectos. Mira, doctor, cuando yo llegué al Congreso, el PRD se dedicó a bloquearme sistemáticamente. Eso pasó en la primera legislatura. Bueno, se dedicaron a combatirlo sistemáticamente. Obviamente, había un dolor muy grande, porque la fuerza fue una de las responsables principales de la derrota del PRD en el año 94, la derrota histórica del gran líder. No, comienza en el 79 con las impugnaciones del gacetazo. Realmente, después de esos incidentes, hubo un ánimo de retaliar. Y yo recuerdo que hablé con Tony Raful, un gran amigo, y le dije, Tony, él era el vocero del PRD, yo le dije, Tony, ¿a usted no le parece ridículo que toda una bancada mayoritaria esté polarizando permanentemente con un diputado? Yo voy a proponer temas de agenda, apruébenmelo o rechácenmelo en virtud de los méritos de esa propuesta. No porque lo haga yo o no lo haga yo, porque entonces ustedes van a quedar muy mal. Yo no voy a perder, ustedes van a perder. Yo le agradezco a Tony, que yo sé que él en eso influyó para que el PRD cambiara la actitud, que en ese momento era irracional. Bien. Licenciado, a mí me gustaría hacerle una serie de preguntas, pero solamente usted me va a contestar, y yo espero que pueda hacerlo, que me complazca con 2 palabras. Yo le voy a citar algunas cosas, si usted me contesta rápidamente. Marino Vinicio Castillo, ¿cómo lo define? El modelo. El amor. Dios y los otros donde está Dios. La soberanía. La gran prueba de la nación dominicana a futuro. Sonia Pierre. Sonia Pierre, una gran luchadora por la causa de Haití. La prensa nacional. La prensa nacional, un espacio muy diverso, donde hay gente muy buena y donde también hay expresiones no tan buenas. La política nacional. La política nacional, un espacio que tiene que ser transformado profundamente porque no puede seguir repartiendo como favores lo que tiene que garantizar como derechos. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica es, en mi visión como creyente, el cuerpo de Cristo. En la Iglesia veo la realización del gran plan de Dios en el mundo. Leonel Fernández. Un político con una serie de dotes importantes que ha hecho aportes significativos en la historia dominicana, entre ellos la última Constitución de la República, que también, a mi juicio, tiene responsabilidades muy importantes a futuro y con el que he coincidido en muchas cosas, pero con el que he tenido también algunas diferencias en otras cosas. Hipólito Mejía. Yo creo que Hipólito es un caudillo del siglo XIX que por una broma de la historia apareció a principios del siglo XXI. Danilo Medina. Danilo Medina es un dirigente político que está realmente comprometido con un proyecto de cambio en la sociedad dominicana y que merece que el pueblo dominicano le dé la oportunidad. Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado es un dirigente político que ha probado mucha frialdad, mucho equilibrio en el manejo de su causa, porque después de lo que ha pasado, se ha manejado, digamos que con mucha ecuanimidad. Corrupción. La expresión más seria
de un Estado débil dentro de un proyecto nacional débil, en un mundo y en una sociedad donde a la gente se le valora no por lo que es, sino por lo que tiene. Política exterior norteamericana. La política exterior norteamericana es una expresión de los intereses de Estados Unidos. Nosotros hemos tenido coincidencia con esa política y hemos tenido también divergencia. Hay puntos de la política exterior dominicana donde yo creo que podemos y debemos estrechar relaciones, hay una comunidad de intereses, pero también hay aspectos donde tenemos diferencias, y diferencias importantes, como por ejemplo el manejo de la relación con Haití. Bien, para terminar, el manejo de la relación con Haití y el dolor que tú sientes, porque es dolor, cuando malinterpretan tu posición. Doctor, yo creo firmemente, y voy a seguir manteniendo esa posición, que hay que cambiar el enfoque de la política exterior con respecto a Haití. Los dominicanos podemos seguir manejando esas relaciones con la visión tradicional, siempre a la defensiva, siempre reactiva, entendiendo que es un problema de migración, que es un problema de derechos humanos. Es fundamentalmente un gran desafío de política exterior. La gran prueba de cómo levantamos a Haití de la situación de colapso, de desestabilización en que se encuentra. Licenciado, usted va a dar un paso importante en los próximos días. Va a apoyar la candidatura de Danilo Medina, conjuntamente con la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cuál sería la reflexión final a los dominicanos que creyeron en su proyecto? A Danilo Medina yo le dije que íbamos a respaldar su candidatura en la medida en que él asumiera el compromiso de definir claramente en qué consiste esa consigna tan válida, hacer lo que nunca se ha hecho, corregir lo que está mal y seguir haciendo lo que está bien. Hemos avanzado en esas definiciones y yo creo que el país necesita, se lo he dicho a él, se lo dije al presidente Fernández, que se venza la opción opositora que a mi juicio nos lleva por un camino de desestabilización, pero no sobre la base del miedo, sino construyendo un espacio de esperanza y con una visión de unidad nacional, porque yo tengo muy claro que los años que vienen van a ser difíciles, muy difíciles en el mundo, en la región y en la isla. Y desde luego, lo que pase en el mundo, en la región y en la isla, nos va a afectar para bien o para mal. Entonces, eso exige unidad nacional, más allá de los partidos, lo quiero recalcar, más allá de los partidos. La gran alianza hay que producirla entre los que queremos producir un cambio en la política y las fuerzas vitales del país nacional. Bien, vamos a agradecerle a Pelegrín Castillo habernos recibido en su casa en esta serie de trabajo que estamos haciendo con los hombres que hoy o mañana podrían estar dirigiendo el país. Gracias, licenciado, por su amabilidad y habernos recibido aquí a todo el equipo de la revista 110. Vía a la Contraloría le da bueno y válido
lo pasa a tesorería y entonces tesorería paga. Pe- Y le perdón, paga a perdón. cada uno, escúcheme Le- doctor, y le paga a cada uno de los empleados. La cuenta va el dinero va a la cuenta de cada uno de los empleados de ese ministerio. Perdóname, la pregunta viene porque tengo que pedirle excusa por la pregunta que le voy a hacer. Porque antes cuando en la repartidera había cuando Balaguer había que picotear también a la gente de la tesorería para que le saquen el cheque a uno. Ya no, esa es la ventaja. Dime. No, mire, una de las ventajas que tiene el pago por transferencia electrónica es eso, que elimina el manejo del cheque. Usted sabe que los cheques del Estado son muy vulnerables, porque un cheque del Estado lo puede cambiar cualquiera. Lo firma, le pone una cédula Sí, y va y el canjeador se lo cambiaba. Ahora no. Ahora, como le digo, ese pago va, estamos hablando de los empleados, va a la cuenta de cada uno de los empleados. Eso tiene ventaja. Elimina proceso y elimina el trasiego de cheque. Por ejemplo, en una sola secretaría, antes habían en una sola secretaría 324 empleados, por ejemplo, un ministerio hoy que nosotros conocemos, había 324 empleados solo para el pago y distribución de cheques. Hoy eso no es necesario. Gracias. Y además, cuando le pagamos a un empleado mediante la transferencia electrónica, pues ese empleado tiene la oportunidad de planificar incluso el gasto. Hay mayor seguridad, hay economía en términos para el Estado, en términos de recursos, y la transferencia, ese pago se hace en términos